dejaron venir. En la mañana sí estaba como que muy solo el auditorio y de pronto sí da un poquito de miedo, así no sé cómo explicar la sensación de que está todo muy vacío. Y pues quiero felicitarlos por estar acá, quiero darles gracias por haber sido constantes en todo lo que va en este año. Yo espero que podamos seguir siendo constantes en todo el año que viene. Tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho que agradecerle a Dios por todo lo que ha estado sucediendo en esta casa. Y estas fechas realmente es muy fácil predicar, porque en estas fechas vienen a nuestra mente recuerdos y vienen a nuestra mente eh, tantas cosas que Dios ha hecho, que de pronto nos hacen voltear nuestra mirada de lo terrenal, de lo material, hacia lo eterno, hacia lo que verdaderamente importa en esta vida. Entonces, ahora estamos recordando a través de esta serie que llamamos Año Cero, precisamente cuál ha sido el mensaje central de Navidad, cuál ha sido desde entonces el mensaje central. Cantábamos ahorita de recordar las promesas de Dios. Yo creo que el que nosotros hagamos memoria de los acontecimientos siempre nos lleva a voltear a lo que verdaderamente importa. ¿Por qué estamos celebrando estos días? Es muy bonito estar con la familia, es muy bonito convivir con los amigos, es muy padre que sean tiempos donde verdaderamente nos enfocamos en sacar la mejor versión de nosotros, ¿por qué no decirlo de esa forma? Pero sobre todas las cosas es mejor y nos va a llenar de mucha más gratitud y plenitud el recordar por qué Jesús vino y cuál fue el resultado de su venida en carne. Así que acompáñame para empezar a Juan 1:14, por favor. Y Juan 1:14 dice: si el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que tu palabra pueda hacer un fuerte eco en nuestras vidas el día de hoy, Señor Jesús. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga y nos visite, trayendo iluminación a nuestra mente, Señor Jesús. Que todo corazón que se encuentre, Dios, atravesando algún momento oscuro, algún momento de tinieblas, pueda ser iluminado por la verdad de tu palabra. Tú eres gracia y tú eres verdad, Dios. Al mismo tiempo que nos ilustras cuál es tu amor, Dios, también nos ilustras cuál es el camino por el que debemos andar. Te damos gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El verbo se hizo carne y ese es justo el título de este mensaje. Hay demasiada profundidad en estas palabras. Podemos hacer algunas ideas y podemos empezar a tratar de hacer un intercambio con alguien acerca de lo que cada uno entiende por el verbo se hizo carne, pero creo que de ninguna manera podríamos oficialmente acercarnos y verdaderamente dimensionar la profundidad, la importancia y la magnitud de esta frase. El verbo se hizo carne. En este solo acto, Dios cambió la historia de la humanidad para siempre. En este solo acto, Dios vino y trazó una marca en la historia, por la cual ahora nosotros podemos voltear atrás y recordar que en algún momento Dios se hizo hombre. Y dice Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan está diciendo, no tuvimos ninguna duda acerca de quién fue la persona que conocimos. Estamos seguros de esa persona que caminó entre nosotros, que habitó entre nosotros, fue verdaderamente Dios. Y el acto de Dios de volverse humano no es un acto que por sí solo es importante ya. Es un acto que nos enseña a nosotros demasiado. Es algo que realmente pone un estándar acerca de cómo debemos guiar nuestra vida. Dios es el único que predica
con el ejemplo. Escuchamos acerca de líderes iluminados que se la pasaban en meditación, pero Dios se hizo hombre. Dios, a través de Jesús, fue tentado en todo en lo que tú y yo somos tentados. Jesús aprendió la obediencia de la misma manera que tú y yo hemos aprendido la obediencia. Jesús se hizo como nosotros, sintió lo que nosotros sentimos. Dios mismo habitó en medio de él, y ese es un milagro tan grande que no podemos explicar. Dicen algunos teólogos que el milagro de la encarnación es aún superior al milagro de la resurrección, porque no hay manera en cómo podamos explicar que el Dios Santo y la humanidad pecadora hayan podido coexistir en un mismo punto, en un vientre humano. Dios siguió siendo santo, Dios siguió siendo Dios, y al mismo tiempo se hizo como hombre. Y si tú tratas de explicarlo a alguien y no puedes, es precisamente eso por lo cual es un milagro. Es muy difícil de explicarlo con palabras, es muy difícil de ponerlo con peras y manzanas y decir, mira, es que la reencarnación sucedió así. Es un milagro, es una obra del Espíritu, es una obra completamente milagrosa, pero aún así nos enseña demasiado. Y la primera lección que nos deja, la primera enseñanza a la que nos invita a reflexionar la encarnación es: nació un rey que nos enseñó la humildad. Saben, no sé si estén familiarizados con la figura de la princesa Diana. La pregunta aquí es: ¿hay alguien que no esté familiarizado con la princesa Diana, que nunca la haya escuchado mencionar? Todos, wow, ok. Inclusive creo que hay una serie de ella en Netflix así. Algo que la hacía muy emblemática a la princesa Diana era la manera en cómo, pese a ser de la realeza, se comportaba como si no fuera de la realeza. En más de alguna ocasión, esta mujer levantaba miradas y hacía que todo el mundo se podría decir como se escandalizara un poco de ella, por las muchas veces en que ella actuaba como si fuera una civil normal, en que ella se despojara de su título de princesa y actuara como una simple mortal, y se le viera en eventos en los que normalmente no está la realeza, y se le viera haciendo actos que normalmente no hace la realeza, se le viera haciendo una con los que están abajo. Eso fue suficiente para colocar a esta mujer como un ícono de la cultura pop, de quien todavía se siguen haciendo remembranzas, ¿no? Este solo acto de humildad o aparente humildad, no sé qué es lo que estuviera sucediendo en su corazón, hizo que esta persona llamara la atención. Ahora imagínate cuál es el acto del Dios creador, cuál es la dimensión del acto del Dios creador de toda la materia, de que en algún momento Él se convierte en parte de esa misma materia que Él creó y vive entre los mortales. Esa es la mayor lección que nos deja la encarnación. Dios vino a enseñarnos la humildad. ¿Cómo? A través de hacerse igual que nosotros. Dios se hizo humilde porque se despojó de toda su gloria. Con dificultad tú y yo nos vamos a despojar de cosas que sentimos que merecemos, con cosas que sentimos que nos hemos ganado. Imagínate que te dan tu aguinaldo o que ya te lo dieron, lo agarras y se lo das a alguien que no ha trabajado, que vas y a la persona que está ahí en la calle, que entre comillas no está trabajando y no hizo nada por ganárselo, tú le das el fruto de tu esfuerzo. Algunos lo podrían hacer. Ahora imagínate que alguien te lo pide y te dice, dámelo. ¿Lo harías? Ahora imagínate que otras cosas de tu vida es imposible o prácticamente imposible de las que te puedas desprender de ellas. Dios, siendo Dios, se despojó de su gloria. Y muchas veces para nosotros es muy complicado despojarnos de cosas que consideramos son parte de nuestra identidad. Oye, es que tienes que cambiar esta situación, es que tu vida no va, no, es que esto es mío.
No, es que esto es parte de lo que yo soy. Esto es parte de lo que me define. Esta es mi identidad. Qué difícil es para nosotros que alguien nos diga que debemos o podemos ser una mejor versión de nosotros mismos a través de despojarnos de algo. No. ¿Cómo me voy a despojar de esto que considero que es parte de mí? De aquello que considero que fue con lo que nací, así me hizo Dios. No. Dios nos da esta primer lección de humildad a través de tomar no algo que le fue puesto, no algo que tenía como una posesión material. Su gloria va ligada completamente a su personalidad. No sé si podemos dimensionar eso. La gloria de Dios está completamente ligada a su personalidad, y Dios se despojó de esa gloria para que entonces pudiera venir a ser igual que nosotros, llorar igual que nosotros, sentir hambre, sentir cansancio, frío, esa misma vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos. Él también la sintió. Y bajo ese estatuto, bajo este principio, Jesús nos dice: tomen mi yugo sobre ustedes, Mateo 11:29, y aprendan de mí. Fíjate que de todas las cosas que Jesús pudo haber dicho aprende de mí, escogió esta por alguna razón en específico. Aprendan de mí, que yo soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. En la humildad hay descanso. ¿Podemos creer realmente eso? Claro, porque la humildad no va coleccionando cosas, no se va aferrando a nada. La humildad es desprendida. La humildad no se decepciona porque no espera reconocimiento de nadie. La humildad no se entristece porque no tiene expectativas tan altas de sí mismo, expectativas que no se pueden cumplir. La humildad no está codiciando cosas, por lo tanto no se frustra. En la humildad hay descanso. Y Jesús dice: si vas a tomar una lección de mi persona, si vas a tomar una lección de mi carácter, aprende de mí, que soy manso y humilde. Escucha esta frase de esta banda que se llama Sovereign Grace en una canción, y dice algo así: dormiste bajo las estrellas a las que pusiste nombre y contaste. Fuiste tentado en un desierto que tú hiciste y diseñaste. Obedeciste fielmente la ley de la que eres el autor. El rey dejó su trono atrás. Qué difícil es de pronto para nosotros el bajarnos de nuestros propios tronos, de nuestros propios conceptos aprendidos, y decir: es que yo siempre he sabido que la vida es así. Y estar dispuestos a aprender algo nuevo, estar dispuestos a cuestionar las razones más profundas de nuestro ser para actuar, para hablar, para pensar, nos cuesta mucho trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo porque de pronto en nuestro corazón hay estos pequeños tronos donde nos sentimos autosuficientes, donde nos sentimos todos sabios, donde nos sentimos todos poderosos. No necesitamos nada, ya lo sabemos todo y todo lo podemos hacer. Y a ver, bájate de ahí. Es muy complicado. Y conforme avanzan los años y conforme avanza la vida, cada vez se va haciendo más complicado. Y Dios dice: yo me bajé del trono. ¿Por qué no podrías tú bajarte de tu trono? ¿Por qué no podrías tú aprender la humildad? ¿Por qué no podrías tú entender que venimos a este mundo a servir a otros antes que a servirnos a nosotros mismos? Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Alguien aquí es administrador de algo? No participa en nada. Bueno, nomás levanten la mano, no les voy a preguntar, les voy a decir: a ver, explícanos el negocio que estás administrando. Si alguien aquí es administrador de algo, sabe que la buena administración
es un uso eficiente de los recursos. Pocos o muchos, lo que sea, un buen administrador hace un uso eficiente. El uso eficiente es el mejor destino posible que le puedes dar a algún recurso. Tú vas a buscarlo, vas a encontrar, y si tienes la posibilidad, inclusive vas a magnificar ese recurso. Bueno, Dios nos está dando aquí una clase de administración personal, de lo que nos ha enseñado y de lo que somos. Tienes un don, tienes algo que puede ser visto, algo que, no sé, un talento, una distinción en tu persona, en tus habilidades, que pueda ser fructífero para otros. Ponlo a disposición de esos otros. Y de esa manera tú estás haciendo un uso eficiente, estás haciendo un buen administrador de la gracia que yo te he dado. El único estorbo que le podemos poner a la gracia infinita de Dios es nuestra propia soberbia y nuestro propio egoísmo. Si nosotros no ponemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos a la disposición de otros, estamos entorpeciendo el flujo de la gracia. ¿Sí? Dice Juan, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Cuando escucho este versículo me imagino, y siempre se los he dicho de esta manera, como un río inagotable, como una cascada que viene, que no puedes ver su origen y no puedes ver hasta dónde termina, pero es un torrente. Es algo tan majestuoso, fuerte, inagotable, que no lo puedes explicar. Y dices, yo puedo tomar de este recurso de manera infinita. Y en la manera en que nosotros utilizamos este recurso para servir a otros, Dios dice, estás siendo un buen administrador. Porque todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Todo lo que tienes es por mi gracia. Muchas veces Dios te ha dicho, bástate ¿en qué? En mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo débil, Dios fuerte. Por lo tanto, todo lo que tengo viene de su gracia. Y cuando nosotros empezamos a guardarnos eso que Dios nos ha puesto para nosotros mismos, estamos entorpeciendo el flujo de esa gracia. Me altera demasiado pensar que Dios se despojó de su gloria y que de pronto nosotros podamos utilizar esos dones para acaparar para nosotros una gloria que ni Él mismo buscó para sí mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo podríamos ser capaces de utilizar los dones que nos ha dado para nuestro propio engrandecimiento si Él mismo se despojó de ese engrandecimiento? Y lo primero que hizo cuando puso un pie en esta tierra fue dedicarse a servir a otros. En Dios nunca hubo un concepto más grande de sí mismo, a menos que el concepto que había en su corazón. O sea, Pablo nos está diciendo, a ver, Dios, yo te puse una medida de fe. Y Dios no se creyó Dios cuando estaba en la tierra. Es difícil explicarlo. Dios se hizo como yo. Se despojó de aquel distintivo que lo hacía Dios y se hizo igual a mí. ¿Por qué entonces de pronto vamos escuchando este mensaje como si la humanidad fuéramos un montón de dioses? ¿Se han fijado que este es un mensaje que cada vez está extendiéndose más y más? Dentro de esta corriente humanista, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio dueño, tú eres, ¿no? Y un ego enorme que se predica y un ego enorme que se enseña, ¿sí? Como si fuéramos dioses, cuando Dios se hizo un simple hombre. Ese es el misterio que la encarnación nos enseña acerca de la humildad. Pero necesito avanzar. Número 2, nace un rey que reconcilia. 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Alguno de ustedes tiene un ministerio en esta iglesia? Eso, ya están participando, muy bien. Bueno, todos en esta iglesia tenemos alguna función que lo hacemos en base a este ministerio.
Bueno, todos fuera de la iglesia somos llamados a este otro ministerio. Y a este a veces no le ponemos mucha atención. Este otro ministerio de la reconciliación nos ha sido dado. ¿Cuál es el fruto de este ministerio? No, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomando en cuenta a los hombres sus tradiciones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios a través de Cristo creó un puente con la humanidad, y nosotros a través de este ministerio invitamos a las personas a acercarse a Dios cruzando a través del camino, la verdad y la vida que es Cristo. En la antigüedad los filósofos habían creado este concepto, un logos, y este concepto era lo único que podía permitir entender, era un conocimiento místico, extraño, a través del cual las personas podían acceder a una iluminación mayor llamada Dios. Y Juan lo reduce y lo simplifica a decir, a ver, este logos del cual están ahorita ustedes hablando es Cristo. Este medio por el cual podemos acceder al Padre es Cristo. Esta gloria de Dios habitó entre nosotros y caminó entre nosotros, y su nombre era Jesús de Nazaret. No se equivoquen, el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces nosotros podemos acceder al Padre porque nosotros fuimos reconciliados con Él por medio de Cristo Jesús. Una reconciliación es un cambio en toda relación. Una reconciliación con Dios implica que un estado de enemistad y de lejanía a causa del pecado ha sido reemplazado por uno de paz y de comunión. Nosotros estábamos alejados de Dios por causa del pecado. Ahora Cristo ha venido a decir, hey, Dios te ha hecho una propuesta. Él no se va a acordar de ninguna de tus faltas, pero acércate a Él. Acércate. Él ha borrado todas las transgresiones, toda la lista de errores por el cual tú te habías alejado de Él, no te la está tomando en cuenta. Pero acércate a Dios. Y a nosotros mismos nos ha sido encomendado el seguir dando este mensaje. Hey, acérquense a Dios. Dios no está enojado, Dios no está distante. Hey, pero Dios está lleno de gracia y de verdad. Al mismo tiempo que damos gracia y que decimos, Dios ha ofrecido no acordarse de tus pecados, sino acordarse de tus errores. Dios nos está invitando a vivir un camino más excelente del cual hemos estado viviendo hasta ahora. Dios nos ha invitado a pensar de una manera diferente de la que hemos estado pensando hasta ahora. Dios nos invita también al arrepentimiento, entendiéndose esto como un cambio de la dirección de nuestra vida. Un giro completamente hacia una dirección opuesta de donde nuestra vida va caminando. Y esta es la reconciliación que tú y yo predicamos fuera de la iglesia. Pero hay otra clase de reconciliación a la cual somos llamados. Y si Dios nos reconcilió consigo mismo, olvidando nuestras faltas, ahora Dios nos está enseñando algo. De esta misma manera, espero que tú ejecutes tus relaciones a través de reconciliarte con las personas. No sé si haciendo una retrospectiva de tu vida puedas encontrar que en los últimos años has ido construyendo relaciones o destruyendo relaciones, porque eso dice mucho acerca de cómo nosotros estamos viendo este ministerio de la reconciliación. Si Dios me enseña que Él se hizo hombre y no se acuerda de las faltas de la humanidad y ahora nos ha perdonado todo, ¿por qué nosotros a veces seguimos cargando una lista de errores de todas las personas que nos han ofendido y nos ha hecho distantes de ellos? Sabes, cada uno hemos acumulado diferentes relaciones en nuestra vida y cada uno, por muchas razones muy diferentes, se ha distanciado o ha terminado esas relaciones.
Y a través de esta encarnación Dios nos ejemplifica cómo deberíamos buscar el relacionarnos con otras personas. A través del perdón, a través de no estar tomando en cuenta las transgresiones de otros. Y en esta colección de relaciones podemos encontrar algunas más superficiales que otras. Pero yo me pregunto, ¿será acaso factible poder vivir normal cuando estás distanciado de tus padres? ¿Será posible vivir una vida completamente normal cuando puedes vivir en la misma casa que una persona, dormir en la misma cama que una persona y estar tu corazón completamente distanciado de él? ¿Será normal que hermanos no se hablen? ¿Será normal que personas que comparten la misma iglesia, creen en lo mismo, alaban al mismo Dios, no se toleren entre ellas? No, no es normal. Y es precisamente una falta de entendimiento de que si Dios se reconcilió con nosotros a través de olvidar nuestras faltas, nosotros no tenemos ningún derecho a estar exigiendo justicia totalmente y estar rompiendo relación tras relación y permanecer distanciados de personas que nos importan, de personas que son importantes para nuestra vida, para nuestra familia. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, no de la ruptura, no de la confrontación, no del juicio. Aunque a veces haya que llamar la atención a alguien que nos ofendió por alguna falta, finalmente esa llamada de atención, esa confrontación, tiene que tener como resultado un acercamiento. Lo voy a decir de otra manera: si el hecho de discutir ese problema no tiene como finalidad la restauración de la relación, entonces simplemente es pelear por pelear. Simplemente es atesorar ira o juicio por el puro afecto de nuestra voluntad. Y cuando Dios habla de este ministerio de la reconciliación, nos llama de la misma manera que nosotros busquemos ir construyendo nuestras relaciones bajo este estándar. Sabes, yo creo que no podemos ser amigos de todos. Todos vamos a tener siempre un círculo más íntimo de personas con quienes podemos abrir nuestro corazón. Pero eso no es pretexto para ir desconfiando de todas las personas, para ir sintiéndote ofendido por todo el mundo, para ir acumulando rencor o resentimiento en contra de cualquier persona. Ese no es el sentido de nuestra vida. Y quizás si no estamos practicando la reconciliación, tenemos que volver al punto número 1. A lo mejor no hay bastante humildad en nuestro corazón. Dios nos ha llamado a vivir generando lazos y mostrando su amor a las personas. Pero a través de tener una lista de faltas de todas y cada una de ellas con quienes tenemos alguna relación, no vamos a llevar esas relaciones a ningún lado. Y el milagro de la encarnación nos enseña a que Dios hizo un esfuerzo para reconciliarse con una humanidad pecadora, completamente opuesta a su santidad, con una humanidad que no merecía nada en absoluto. Y esa es la clave del perdón, porque podemos otorgar perdón únicamente a aquellos que creemos que lo merecen. El verdadero perdón se otorga cuando no lo merecen. Si esa persona que te ofendió, si esa persona con la cual no más tienes una relación con ella, no merece perdón, te felicito, porque esa es precisamente la razón por la cual debes perdonar, por la cual debemos empezar a hacer un análisis de cómo está nuestro corazón y si yo necesito soltarlo. Porque así como Jesús no se aferró a su gloria,
no se aferró a aquello que le correspondía por su misma esencia, ¿cómo podemos aferrarnos nosotros a deseos de justicia o de retribución? Detrás de cada rencor hay un deseo oculto de justicia. No te voy a soltar porque espero la justicia divina. Y con mucha vamos, se fue la palabra. Cada vez de manera más recurrente vemos estas frases y me estresa mucho leer en redes sociales. Cuento a mis amigos con una sola mano y me sobran dedos. Yo digo, pues no es como que pobrecito de ti. Eso me habla de que no has sabido construir buenas relaciones. Confías de más o confías de menos. En algún punto te hirieron y como el resultado de no sanar esa herida, ¿qué crees? Tú te has convertido en el heridor. Y es una cadena, un círculo vicioso de relaciones rotas y de corazones rotos a nuestro alrededor. Alguien que verdaderamente ama a Dios no puede mirar tras de sí mismo y decir: tengo una colección de rencillas, de rencores, de descontentos. Necesito buscar reconciliarme con otros. Pero a veces no podemos reconciliarnos con otros porque no hemos sido reconciliados con Dios. Porque no hemos podido echar mano de esta promesa y decir: Dios no está distante, Dios está justo aquí, delante de mí. Dios ha prometido estar conmigo siempre, pero no lo puedo ver, pero no lo puedo sentir, porque en el fondo no estoy reconciliado con Él. Porque sigo creyendo que Él se acuerda de mis errores, o porque sigo aferrándome a mi manera de ver la vida. Sigo aferrándome a hacer las cosas como yo quiero. Sigo aferrándome a mi orgullo como si fuera un escudo de protección. ¿A qué te aferras que no te permite reconciliarte con Dios? Punto número 3. La encarnación nos muestra el nacimiento de un rey que nos capacita. Un rey que nos capacita para toda buena obra. Dice Pablo en Colosenses: rogamos. Estaba orando, me encanta esta oración de Pablo a los colosenses. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dios es un Dios que con su tarea tan enorme de venir a la tierra tuvo que capacitar personas para que fueran capaces de llevar a cabo este propósito. Y eso solamente era el anuncio de cómo cuando Dios finalmente dejara esta tierra y nos dejara ahora su Espíritu Santo, que también es Dios, íbamos a seguir siendo capacitados para continuar con la obra que Él inició. Quiero enfocarme en este texto que nos pone precisamente así pintadito de cuerpo entero, cómo Dios capacita a su iglesia, cómo Dios capacita a todo aquel que necesita ser capacitado, todo aquel que no se siente con los recursos humanos, físicos, económicos para llevar a cabo algo que Dios le encomendó. Necesita escuchar estas palabras y saber que esta es la única manera en cómo tú y yo podemos efectivamente vivir una vida que le dé toda gloria y toda honra a Él. Esta es precisamente la fórmula a través de la cual los milagros ocurren. Dice Lucas 1:34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Justamente el ángel le estaba diciendo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, vas a dar a luz un hijo y será llamado Hijo de Dios. Y María dice: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El mensaje más hermoso de la encarnación
es que Dios empieza a hacer milagro tras milagro en nuestra vida, y que Dios nos ha capacitado para poder ver y para poder ser parte de estos milagros. El milagro que necesitas ver en tu vida no lo vas a ganar en base a tu propio esfuerzo personal. El milagro que le has estado pidiendo a Dios que suceda solo viene cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y el poder del Altísimo te cubra con su sombra. La temporada difícil que te toca caminar en este tiempo no es posible con tus propias fuerzas. Sin embargo, es posible si el Espíritu Santo viene sobre ti y el poder del Altísimo te cubre con su sombra. Tú puedes soportar toda clase de pruebas en esta vida. Tú puedes aspirar a toda clase de sueños y propósitos excelentes, siempre que tengas en cuenta que solo esto será posible cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y el poder del Altísimo te cubra con su sombra. Esa es la manera en cómo los milagros ocurren. Esa es la manera en cómo tú y yo podemos decir que hemos nacido de nuevo. Porque el nacimiento encarnado de Cristo es precisamente una prefiguración de cómo nosotros íbamos a nacer de nuevo. No de la carne, sino en el Espíritu. Y se acercó Nicodemo y no podía entender esto, y le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿A poco se puede meter en el vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús le dice: no. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y así como Él se volvió carne, ahora nosotros tenemos la posibilidad en Él de empezar a caminar en el Espíritu, de empezar realmente a caminar en una nueva dimensión de cercanía, de comunión, de paz, una nueva dimensión de entendimiento de su voluntad, una nueva dimensión de santidad. No es posible en nuestras fuerzas. Y yo creo que muchas veces te has preguntado y has llegado a postrarte como María y preguntarle a Dios: ¿cómo será esto? ¿Cómo puedo llevar a cabo esta gran tarea? Bueno, la respuesta sigue siendo la misma que para María y para su iglesia. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El mensaje sigue siendo el mismo, mientras con una actitud humilde nosotros le preguntemos a Dios: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo ser marido de una sola mujer? ¿Cómo puedo ser el padre que mis hijos esperan? ¿Cómo puedo ser el líder que espera mi negocio? ¿Cómo puedo ser el cristiano modelo que tú me has llamado a ser? Sigue siendo la misma fórmula. Dios se hizo hombre para enseñarnos la humildad. Dios se hizo hombre para enseñarnos la reconciliación. Y Dios se hizo hombre enseñándonos que nos puede capacitar para toda buena obra. Dios es capaz de poner en ti y en mí la gracia suficiente para que todo aquello que Él ha dispuesto para nosotros sea logrado. No tenemos excusa. No tenemos lugar a donde ir. Decía Pablo: su amor nos constriñe. En otras palabras, Pablo decía: este amor me apremia, me obliga, me pone en un aprieto, porque este amor ha sido tan grande y tan maravilloso que luego yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa en mi arrogancia. Yo no tengo excusa en mi falta de perdón. Yo no tengo excusa en decir yo no puedo. Su amor me constriñe. Su amor me empuja, me capacita. Su amor me pone el ejemplo que Él dio cuando el Verbo se hizo carne. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Terminamos este mensaje orándole a Dios, rogándole. Señor Jesús, a través de tu primera venida nos has dejado una gran lección y un gran estándar. Padre Santo, y quiero decirte que mi corazón se abre de par en par delante de ti.
Padre Santo, primero quiero que te hagas cargo de mi arrogancia y de mi soberbia. Señor, perdóname por haber construido un concepto de mí mismo que no corresponde con mi realidad, que no corresponde con la medida de fe que tú me has dado. Señor Jesús, si tú te hiciste hombre, si tú te bajaste de tu trono y de tu gloria, Dios, yo me puedo despojar de cualquier cosa. Yo puedo dejar de abrazar logros. Yo puedo dejar de abrazar una necesidad de ser reconocido. Yo puedo dejar de abrazar una necesidad, Señor Jesús, de recibir honra. Señor Jesús, si tú te hiciste siervo, yo puedo poner mis dones y mis talentos al servicio de otros. Dios, si tú reconciliaste a la humanidad, yo no puedo seguir manteniendo rencores en contra de mis padres, de mi esposo, de mi esposa, de mis hermanos. Dios, dame la gracia para perdonar, para olvidarme de mis heridas, para olvidarme de mis agravios, así como tú te olvidaste de los que yo te ocasioné. Señor, ayúdame a ser un predicador y un practicante de la reconciliación. Al mismo tiempo, dame gracia, Espíritu Santo, para entender que tú no estás lejano, para entender, Señor Jesús, que fuimos restaurados a una relación de paz y de comunión. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Paz porque tú estás, porque tú eres el príncipe de paz, porque tú estás en control de todo. Paz no es ausencia de conflictos, es la gracia de Dios para pasar por ellos en fe. Dios, llévame a través de cualquier situación con esa paz en el corazón. Señor Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre todos nosotros y que el poder del Padre esté sobre cada uno de nosotros. Envuélvenos con tu poder, oh Dios, con tu Espíritu Santo. Capacítanos para vivir esta vida que nos has llamado a vivir. Capacítanos. Dame esta gracia para pasar a través del fuego y no quemarme. Dame esta gracia para pasar a través de las tormentas de la vida. Dame esta gracia para caminar en santidad. Dame esta gracia para caminar siendo luz donde quiera que yo vaya. No es en mis fuerzas, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Es por tu Espíritu y a través de tu Espíritu.